No hace mucho tiempo estaba hablando acerca de este versículo, enfocándome en la verdad. Y ahora quisiera hablar acerca de la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y nuestro tema es niveles de la vida. No puedo pensar en otra forma de ponerle un título mejor a esta prédica. La anterior semana nuestro título era ¿Qué es tu vida? Y consideramos las palabras de Santiago en su carta, en su epístola, y él comparaba la vida con el vapor. Decía, la vida es como un vapor, como una neblina, algo que no tiene sustancia, algo que es pasajero, rápido, una neblina, algo que oscurece, de forma tal que tú, debido a eso, no tienes una perspectiva de la vida, no tienes un objetivo y no entiendes las cosas de Dios. Y en esta noche quisiera hablar acerca de los niveles de la vida. Ahora, como sabrás, podemos ver a la vida de diferentes maneras. Por ejemplo, la vida biológica, la vida orgánica. Pienso que en realidad hoy en día estas dos cosas significan lo mismo, pero hace muchos años atrás, cuando era joven, se me enseñó la ciencia de la vida, las propiedades de la vida, el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la respuesta al estímulo. No recuerdo si había otras cosas más que se me enseñó, pero todo esto aprendí. La vida, mm, por ejemplo, el ánimo de vida, que todos tenemos vida, y luego tenemos la vida de razonamiento, de pensamiento, que es exclusiva al ser humano. El raciocinio, la habilidad de poder elegir y demás. Tenemos un valor, un nivel de vida muy profundo, el cual los seres humanos disfrutan. Y también hay la vida de estímulo, ese nivel de vida que habla de la capacidad de sentir, de percibir, de poder responder emocionalmente y demás, de poder experimentar. Eso es la vida de estímulo. Un poeta lo puso de una forma hermosa y dijo, dad gracias al Rey de la naturaleza, que hizo todo lo que respira. He aquí nuestro calor y él es nuestra habilidad sensitiva. He aquí la llama inmortal de la mente, que es exclusivamente una característica del ser humano. La mente, el raciocinio. No dejes que el entendimiento ateístico quite estas cosas de ti, quite el propósito de la vida y las cosas profundas de la vida. La naturaleza, por ejemplo, de la vida social y del compañerismo y de la familia, del amor, la apreciación, los sentimientos, la vida social a un nivel sofisticado, la vida intelectual. Es una cosa maravillosa. Por ejemplo, la vida imaginativa, la vida creativa, que es una vez más exclusiva para el ser humano. Solo el ser humano tiene la capacidad de inventar, diseñar, crear y formular. Pero, ¿qué acerca de la vida espiritual, amigos? Eso lo corona todo lo demás. Ese es el mayor beneficio y bendición, la vida espiritual. ¿Tienes vida espiritual? Todos tienen un alma, pero podríamos decir, no está activada, no responde a Dios, no se comunica con Dios, está quieta, dormida. O tal vez será que tu alma está viva. ¿Tienes vida espiritual? ¿Tienes vida espiritual en tu alma viva? Entonces, nuestra pregunta en este día es niveles de vida. ¿Cuáles son los niveles de vida? Y estos niveles de vida son profundos y maravillosos y deberíamos apreciarlos. Pero mucho más que esto está la vida espiritual. Si tenemos la vida espiritual, lo cual muchos no tienen, ni siquiera están interesados si lo tienen o no. Ellos no sienten una necesidad de vida espiritual. Ellos no sienten una ausencia de vida espiritual. Y fue así también conmigo.
Hubo un tiempo cuando yo no apreciaba la necesidad de la vida espiritual. Era casi como, para mí, como un lenguaje, un idioma. Puede que tú hables un segundo idioma o un tercer idioma, o puede ser que no. Supongamos, por ejemplo, que no sabemos el ruso o que no tenemos este idioma del ruso. ¿Te incomoda en algo? No. Si no vives en Rusia o tal vez no tienes un esposo o una esposa de Rusia, no te va a incomodar si tú no entiendes este idioma. O tal vez el idioma polaco. Tal vez ni te preocupe, ni lo notas. Ni lo notas que tú no sabes ese lenguaje. No es importante, no te interesa. Y así es con el alma. Pueden pasar muchos años de tu vida sin aún darte cuenta de que no tienes vida espiritual, sin sentir alguna necesidad por la vida espiritual. Entonces los niveles de la vida es de lo que estamos hablando. Pero nunca te olvides de la vida espiritual, que es lo que corona el nivel superior, el nivel más importante. ¿Tenemos vida espiritual o no? Ahora, hay consecuencias de no tener la vida espiritual. Hay muchas consecuencias. El problema de no tener la vida espiritual es terrible. Y aunque tú sientas que no tienes necesidad de la vida espiritual, puede ser que tú pases cosas que te hagan sentir necesidad. Por ejemplo, puede ser que experimentes la tragedia, una pérdida, y te hacen pensar qué es lo que falta en la vida, acerca de qué es la vida. ¿Es vana? ¿No tiene sentido? ¿Qué me falta? Y en ese momento tú empiezas a sentir, si te das cuenta que es lo que falta la vida espiritual, entonces te vas a dar cuenta que lo que te falta es la vida espiritual. Hay un vacío. Algunas personas aún piensan quitarse la vida porque no le encuentran sentido a su vida. Y puede venir este tiempo debido a que han fallado. Y todos hemos fallado. Y puede ser que nos hemos decepcionado de algo, debido tal vez a que nuestras fallas han sido expuestas ante los demás y nos derrumbamos. Pero cualquier situación que haya pasado, lo importante es que nos apunta que hay un vacío en nuestras vidas. Por ejemplo, John Koenig, del siglo XVIII. Algunos le pronuncian su nombre como Sinek, no como Sénec. Pero para mí creo que es Koenig. Juan Koenig era un gran predicador en el avivamiento que empezó en ese tiempo. Era un hombre grande de Dios y muchas personas por medio de su predicación empezaron a buscar al Señor. Pero cuando era joven, él vino a las provincias de a Londres porque él quería estudiar para ser un topógrafo. No simplemente uno que mide las cosas, sino uno que era especialista, y había mucha necesidad en ese tiempo de este tipo de profesionales. Y él en su libro de biografía que yo escribí, él estaba caminando por una calle que se llama Cheapside y de repente él fue golpeado con una depresión y le llamó la, la decepción del espíritu y no sabía qué hacer o a dónde ir. Y esta depresión profunda no le dejó por un buen tiempo, pero le hizo dar cuenta que él no tenía vida espiritual. Él no tenía vida en ese nivel espiritual. Él no tenía interacción con el Dios vivo. No tenía satisfacción o entendimiento espiritual. Y él empezó a buscar. Y esto le trajo al lugar donde Dios abrió sus ojos. Y él entonces buscó y encontró al Señor. Y a veces pasa de esa forma. El sentido de que no tenemos, de no hay propósito, de que hay un vacío, de repente viene a nosotros. Y puede haber muchas cosas a las cuales podría decirte que ocasionan que tú te des cuenta que hay un vacío en ti. Y en él, en John Zenix, se dio cuenta de que él tenía un vacío espiritual. El Señor dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne
y pone por carne por su brazo. Esa es la consecuencia de no tener vida espiritual. Si tú solo tienes a las personas como tú, las cosas materiales, este mundo, y tú solo confías en estas cosas del todo, pero estas cosas te van a decepcionar y no son suficientemente sofisticadas o profundas para conducirte en el caminar de la vida. Y esta es la consecuencia de no tener vida espiritual. Tú desarrollarás una dureza hacia la existencia y el ser de Dios. Te va a pasar. Si tú no tienes vida espiritual, tienes que explicarlo de alguna forma, tienes que justificarte a sí mismo. ¿Por qué es que no tengo un sentido de que Dios existe? Tal vez hay un Dios, tal vez no hay un Dios. Mejor reacciono en contra de ese pensamiento. Mejor seré alguien que invierte en este mundo, en esta vida. Entonces voy a endurecer mi corazón. Y lo que voy a hacer es aferrarme a todo tipo de razonamiento y pensamiento que dice que no hay Dios. Y voy a abrazar eso. Voy a rechazar cualquier pensamiento de Dios. Las cosas que son abiertas a las personas que son abiertas a las cosas espirituales, pero nunca han buscado al Señor, nunca se han reconciliado con el Señor, se endurecen sus corazones a medida que pasa su vida. Y cuando tienen 40, 50 años, te encuentras con ellos y son tan duros contra Dios y aún no quieren hablar de eso. Y esa es la consecuencia de no tener vida espiritual. Entonces hay una dureza que se incrementa. Y lo que haces es que tú te deshaces de cualquier idea que se levanta y apunta a Dios. Y yo te digo, como un pastor de mucho tiempo, he hablado con muchas personas, personas que eran mucho más inteligentes que yo era, gente que logró muchas cosas, que tenían unas ideas más absurdas acerca de Dios y del ateísmo, pero ellos fueron aferrándose a estas ideas a medida que pasó su vida. Ellos no quisieron ni quieren dejar estas ideas. Entonces tú no puedes decir, no es su culpa, porque a ellos se les ha enseñado un montón de necedad. No, pero ellos voluntariamente se aferraron a estas ideas. Y esto es lo que hace cuando tú no tienes vida espiritual, te vuelves más duro y resistes más a Dios. Y también a veces necesitas muchas terapias para repeler el sentido de Dios, de que Dios está ahí, la idea de Dios. Es un término triste que yo tenga que usar, la terapia, porque la terapia se supone que tiene que mejorarte. Pero yo estoy usando este término para que como algo que no te ayuda, sino más bien evita que mejores. Entonces, estas terapias lo único que hacen, curan supuestamente esos momentos de vacío, de esterilidad que tú tienes. Algunas personas lo llaman como la terapia de que te desvía. Por ejemplo, cuando tomas alcohol o estás enviciado con algo y debido a eso es que consideras que tal vez consideras a Dios y quieres acercarte a Él y quieres darte cuenta de que estás alejado de Dios, entonces estas cosas te alejan de Dios, este tipo de terapias. No quieren que pienses en eso. Lo mismo la terapia adquisitiva, que por medio de comprarte cosas y adquirir cosas hace que tú no pienses en Dios. Y es una terapia, pero no te acerca a Dios. Y tú te mantienes con estas terapias tratando de mantenerte a flote, pero en realidad no has encontrado aún el sentido de la vida ni el propósito de la vida. Y luego hay también otro tipo de terapia que a veces, muy a menudo, la gente toma, la terapia sensual, tratar de obtener satisfacción en actividades ilícitas que tienen que ver con la intimidad. Y luego la terapia que es ambiciosa por las carreras, las aspiraciones, a lo cual constantemente se aferran. Quieren ser admirados, quieren progresar, quieren ser más que los otros. ¿Y qué forma de quitar
o evitar que tu mente piense en Dios y tener vida espiritual en vez de que puedas tener comunión con Dios. Y estas son las consecuencias de no tener vida espiritual. ¿Por qué resistimos tanto a la vida espiritual? Me atrevo a decir que acá en esta noche hay personas que están escuchando y van a escuchar lo que tengo que decir. Y tú tal vez no quieres escuchar esto. Tú tienes una aversión, un rechazo a la noción de la vida espiritual. No quieres escuchar a este razonamiento, a este tipo de argumento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que resistir la vida espiritual? Es una pregunta muy importante. La vida espiritual no es dolorosa, no te lastima. La vida espiritual te trae a tener comunión con Dios, te dará felicidad indescriptible, te dará perdón de Dios y la vida en el más allá, te dará fortaleza a tu alma y a tu vida. La vida espiritual te traerá a una vida que nunca has experimentado, en la cual hablarás con Dios y Él te responderá, descubrirás el aspecto espiritual, celestial, y tendrás personas con las cuales puedas hablar acerca de esto. Tendrás un sentido para tu vida, el cual nunca antes tuviste. Entonces, ¿por qué alguna persona tendría que decir, no quiero escuchar acerca de la vida espiritual? Es extraordinario. Entonces la pregunta es válida. ¿Por qué es que tendríamos que resistir a la posibilidad de tener vida espiritual? Bueno, las respuestas tal vez son un poco incómodas, pero una de las razones por las cuales no queremos hablar acerca de la vida espiritual o la ausencia de vida espiritual en nosotros es el orgullo. Es ese, ese orgullo intolerable humano que está en nosotros. Ah, sí, yo voy a anhelar la vida espiritual, y así es como nosotros pensamos y lo vemos. Ah, voy a tener que incomodarle a Dios, voy a tener que pedirle, voy a tener que presentarme a Dios como un débil, como una persona necesitada, como una persona pecaminosa. Voy a tener que pedirle que me perdone, voy a tener que pedirle vida y reconocer que en todos los aspectos de mi vida le he rechazado. Voy a tener que aceptar el hecho de que yo soy la mitad de una persona sin vida espiritual, una persona incompleta. Dije, mitad de la persona. Ni siquiera el décimo de una persona. Cuando piensas acerca de esto, sin vida espiritual y vida eterna, no es menos que el 10%. Y no quieres tener esto porque tu orgullo va a ser golpeado. Y no voy a querer responder a Dios, ni buscarle, ni encontrarle, ni tampoco aceptarle. Si no soy un creyente, no voy a tener que aceptar su señorío y por eso no quiero. Porque yo quiero conducir mi propio barco. Eso dice mi orgullo. Quiero tomar mis propias decisiones. Si yo quiero eso, lo quiero. No quiero que Dios se ponga en mi camino y me diga, no, no tengas esto, no tengas lo otro, no está bien. Yo quiero hacer lo que yo quiera hacer y ser lo que quiera hacer. Quiero pararme por mí mismo. El orgullo humano sale a la superficie y rechaza el tener unión con Dios, caminar con Dios. Y luego hay la atracción del pecado. Hay ciertas cosas que Dios dice que son pecaminosas. Y si yo estoy alejado de Dios, yo quiero estas cosas. Y no quiero dejarlas. Y esta es otra razón por la cual debemos hablar acerca de la vida espiritual, pero de repente no quieres esto. Y de repente hay temor. ¿De qué? Temor de otras personas, tal vez. Temor de lo que mis amigos puedan decir, que son como yo. Ellos son también incrédulos o ateos. Ellos no quieren tener la vida espiritual. Pero yo me he sometido, he cambiado, he venido a Dios, me humillé, he recibido una nueva vida de parte de Él. ¿Y qué dirán mis amigos? Me dirán, ah, este hombre o esta mujer débil. Y yo tengo miedo de eso. Tengo miedo de que hablen así de mí. Entonces es el orgullo,
Es el amor al pecado y es el temor. Cosas que evitan que nosotros querramos escuchar acerca de la vida espiritual. Y también el no querer pensar en la eternidad. Y a veces no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos arriesgando. Si yo fuera una persona que no he sido perdonada con Dios, si mis pecados nunca han sido quitados por el Señor Jesucristo, si yo no recibo una nueva vida, si yo no tengo comunión con Él por medio de la conversión, si yo no camino con Él, ¿cuáles son las consecuencias? El juicio y el castigo eterno. Y nosotros no pesamos estas cosas. Pensamos neciamente, oh, si hay un Dios, Él después de todo no es un Dios santo. Ya a Él no le importa mucho. No le importa a Él las personas que son pecadoras, que no han sido cambiadas. Igual les va a dejar entrar al cielo. A Él no le importa. Él es un Dios ligero, un Dios descuidado. Es un Dios que no es santo, que no es perfecto. Y tenemos nosotros esa noción necia. A Él no le importa, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y al final me va a aceptar. Pero Él no te va a aceptar. Porque aunque Él es el Dios más amoroso, más cuidadoso, el Dios todopoderoso, con todo, Él es santo y es justo. Y Él ha provisto un camino de salvación. Y nosotros debemos tomar el camino que Él ha provisto o seremos juzgados. Y nosotros no pesamos estas cosas. Estos entonces son los obstáculos para la vida espiritual. Mi pecado, mi culpa. Nunca te olvides, el pecado es el acto o el pensamiento o la palabra que es ofensiva a Dios y ofensiva a su ley santa, y es la rebelión contra Él. Puede ser un pensamiento, un acto o una palabra, o tal vez puede ser tu actitud que está en tu corazón, el orgullo, la codicia, la deshonestidad, lo que sea que fuera, pero es parte de nuestro carácter y parte de nuestro comportamiento. Eso es pecado. Y la culpa es la mancha o el hedor, podríamos decir, que representa nuestro pecado a Dios. Por eso es que Dios debe castigar el pecado y debe juzgar el pecado y debe excluirnos, porque hay pecado, hay culpa, estamos condenados sin la bondad de Dios y sin la misericordia de Dios y sin su perdón. Sin todo eso estamos nosotros listos para el infierno. Es por eso que Cristo dijo, yo soy la vida. Él es la vida. Él es el que da la vida a todos aquellos que dependen de Él, a todos aquellos que le claman. Él da vida espiritual. Él es el que compra la vida espiritual. Él tiene que morir por nosotros y soportar el castigo de nuestros pecados para que Él pueda comprar el derecho de perdonarnos. Aún Dios tiene que comprar el derecho de perdonar a una persona pecaminosa debido a su naturaleza humana. Es inmutable, es incambiable. Él siempre es santo. Él no puede obrar en contra de su naturaleza. Y si es la voluntad de Dios el expresar su amor y el perdonarnos, si Él va a hacer esto, entonces tiene que venir y tomar nuestro lugar y tomar nuestro castigo. Y esta es la maravilla del plan de la salvación. Este es el Evangelio. Que Cristo vino a este mundo, asumió un cuerpo humano, tomó un cuerpo humano, una personalidad humana y tomó nuestro lugar y murió por aquellos a quienes redimiría, a quienes atraería a sí mismo. Él ha resuelto el problema. Él ha tratado con el obstáculo que nos separa de Dios. Solo Él nos puede dar vida y perdón. Él nos puede cambiar de una forma dramática y total. Queridos amigos, a medida que vamos a concluir, hablemos acerca de la naturaleza de la vida espiritual. ¿Qué es? ¿Qué va a pasar contigo si tú recibes la vida espiritual? ¿Qué pasaría contigo si te arrepientes de tu pecado y confías en Cristo solamente
como el único Salvador. Si no confías en ti mismo, si te ves como alguien que no puedes contribuir para nada a tu salvación, y más bien te entregas a Cristo Jesús y a su gobierno, ¿cómo se sentiría con esta vida espiritual? ¿Qué te haría? ¿En qué te beneficiaría? Bueno, amigos, hay muchas formas en las cuales tú puedes describir la vida espiritual. Por supuesto que es una vida mejor. Recibirás una vida superior, una vida inmensamente superior. Cristo dijo, Él vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él usó palabras superlativas para describir la vida espiritual. Es mucho mejor. Esta vida espiritual viene a ti instantáneamente, en cuanto eres convertido, convertida, en cuanto Dios te aviva espiritualmente. Entonces tienes esta vida espiritual mucho mejor. ¿Y en qué sentido es mejor? Bueno, continuarás teniendo dificultades en la vida, la gente aún a veces será no será justa contigo, aún conocerás dificultades, tal vez te faltará algunas cosas, tendrás más o menos la misma vida en cuanto a las experiencias y las cosas que te pasen, como si nunca fueras cristiano, pero la vida que ahora tienes te hace mucho mejor en referencia a reaccionar a estas situaciones, cómo responder a estas situaciones, es mucho mejor, porque ahora tienes un poder y tienes control sobre ti mismo. Ahora tienes una medida de autocontrol sobre tu pecado que tú antes no tenías. Y tienes el discernimiento que se te ha provisto en esta nueva vida espiritual que tienes. Y puedes entender acerca de qué es la vida. Y puedes ver y entender las falsas promesas de esta vida. Y sabes cómo responder a las situaciones de esta vida. Y tienes la ayuda de Dios. Se te da el don de la oración y puedes clamar a Dios, pedirle que te ayude y Él te responde y te bendice y te ayuda. Es una vida mejor porque tiene mucho más propósito. Ahora estás dirigiéndote hacia el cielo. Estás viviendo para el Señor. Quieres agradarle y servirle. Por supuesto que ahora continúas cuidando de tu familia, continúas haciendo las mismas cosas, pero continúas especialmente dedicándote a Dios y con su ayuda, por su ayuda. Es una vida mucho mejor y Dios responde a tus oraciones y Él bendice a tus hijos y bendice las situaciones que tú tienes y Él te ayuda en el lugar donde trabajas. Ahora eres una persona diferente, tienes un carácter diferente. Ahora el pecado que antes era tu amigo es tu enemigo y tú lo resistes las tentaciones pecaminosas y eres otra persona, eres una persona más generosa, más honesta, eres una persona más sensible. Todos lo peor de lo que era de ti, ahora ha sido cambiado. Y Él obra en tu vida con la eternidad en mente. ¿Cuándo escuchas en estos días que el carácter de las personas mejora, el comportamiento de la gente mejora? Pero cuando se te da esta nueva vida espiritual, eso es lo que pasa contigo. Tienes un nuevo poder, tienes nuevos valores, se te da una vida eterna, se te da la libertad. Ahora tú no estás bajo el dominio y el gobierno de la tentación y de las culturas de este mundo, de la moda pasajera, de las reacciones malas, del pecado, del temperamento malo, del orgullo. No, todo eso es ahora tu enemigo, porque ahora tienes una vida mejor y tienes estándares mejores y naturaleza mejor. Y tú no continúas yendo alrededor, haciendo enojar a las personas eh, como antes. ¿Por qué? Porque Dios ahora te ayuda y te ha hecho una persona más dulce, mejor, del todo. Entonces, amigos, esta es una vida mucho más superior. ¿Por qué? Porque tienes vida espiritual. Y mucho mejor todavía tienes una unión con Dios. Y por fe tú le conoces a Él. Tú conoces todo acerca de Él. Conoces mucho de Él a medida que pasa tu vida y le amas y vives para agradarle. Entonces, esta es del todo
una vida mejor y superior, la vida espiritual. ¿Por qué entonces tendríamos que no querer esto, rechazar la vida espiritual? Hay una frase, no sé si es una frase muy conocida y positiva, pero muy a menudo se utiliza como una frase de burla. Por ahí en el siglo XVIII, al inicio y al final del XVII. Creo que ahí es donde empezó. Y la gente lo usa muy a menudo y se dicen los unos a los otros. Dale sentido a tu vida. Y seguro que tú has escuchado esta frase. Tal vez alguien te la ha dicho. O tal vez tú dijiste esta frase a otros. Tal vez lo dijiste con cariño. Tal vez la persona estaba perdiendo su tiempo y tú le dijiste, dale sentido a tu vida, utilizando esta frase conocida. Y ahora, hay una sola buena aplicación en el sentido de tener una vida. Y debe ser con cariño, debe ser dicha a la persona que está alejada de Dios, la persona que no tiene vida espiritual, decírsela con mucho cariño. Querido amigo, dale sentido a tu vida. Una vida más profunda, una vida más libre, una vida más comprensiva, una vida de unión con Dios. Dale sentido a tu vida, una vida más superior, una vida mejor, la cual no la merecemos. No podemos construirla o adquirirla por nosotros mismos, debemos obtenerla del cielo, debo obtenerla de Cristo, debo creer en Él y debo arrepentirme de mi pecado y entregarme a Él. Y Él nos dará una vida espiritual. Entonces ve a Él por esta vida espiritual. Recuerda que Él dijo, Jesús, yo soy la vida. Él es el príncipe de la vida. Y luego estarás en el camino hacia el cielo y podrás decir, como nosotros cantamos esta mañana en el servicio, el himno, si tú eres mi escudo y mi sol, entonces la noche no es oscuridad para mí. Y al pasar los momentos de mi vida, no hacen más que acercarme a ti. Y otro poeta cristiano lo puso también de esta forma, un poquito tal vez diferente. En este cuerpo atrapado, ausente de él, de Cristo, y poco a poco me acerco a él y más cercano estoy a casa. Y así es como tú vives cuando tienes esta vida espiritual, esperando ese día glorioso, feliz en Cristo, bendecido y con la ayuda de Cristo. Cada paso de tu vida Él te ayuda. Entonces ven a Él para tener esta vida. Él es la vida. El arrepentimiento y la fe en Él, en el Señor Jesucristo, te hará tener esta vida. Él murió por los pecadores. ¿Cuánto le necesitamos? Oremos juntos. Oh Dios, nuestro Padre celestial, misericordioso, contémplanos y ayúdanos. Oh Señor, si hemos sido cínicos y hemos estado alejados, y si tal vez hemos sido persuadidos a rechazar y ser indiferentes a ti, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Acércanos a ti y por favor desafía nuestros corazones y atráenos a Cristo y bendícenos en Él de forma tal que nosotros tengamos vida espiritual. Señor, sé presente con nosotros y bendícenos, pues te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador y por Él. Amén.